Era la madrugada del 15 de agosto de 1945. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre el horizonte del Pacífico cuando los motores de 6 cazas F-6F Hellcat rugieron sobre la cubierta del USS Yorktown. El teniente Howard Harrison ajustó sus gafas de vuelo, revisó sus instrumentos una última vez y llevó su aeronave al cielo. La misión era clara: barrer la zona de Tokio, neutralizar cualquier amenaza aérea japonesa y demostrar que el poder de la Marina de los Estados Unidos era absoluto e inapelable. Harrison era un piloto experimentado. Había sobrevivido a algunos de los combates más brutales del Pacífico, y cada cicatriz en su Hellcat contaba una historia que prefería no recordar en voz alta. A su lado volaban 5 pilotos más, todos jóvenes, todos entrenados, todos listos para lo que viniera. El objetivo esa mañana era el aeródromo de Atsugi, uno de los últimos bastiones de la aviación imperial japonesa en los alrededores de la capital. La formación cruzó el mar en silencio relativo. Desde arriba, el Pacífico se veía engañosamente tranquilo, una extensión infinita de azul que no traicionaba ni una sola de las batallas que había tragado en los últimos 4 años. Harrison mantuvo los ojos en el horizonte y los oídos pegados a la radio. Todo parecía normal. Todo parecía estar bajo control. Cuando Atsugi apareció en la distancia, Harrison habló con la calma de alguien que ha hecho esto demasiadas veces. Objetivo a la vista. Armen los cohetes, muchachos. Sus pilotos respondieron sin dudar. Los HBR quedaron listos para disparar. Harrison inclinó su aeronave hacia el aeródromo y colocó el dedo sobre el botón de disparo. Fue exactamente en ese momento cuando la radio cobró vida con una voz que ninguno de ellos esperaba escuchar. Regresen a la base de inmediato. La guerra ha terminado. Repito, la guerra ha terminado. Hubo un segundo de silencio absoluto en la frecuencia. Después, el caos alegre. Lo logramos. Se acabó. Nos vamos a casa. Los pilotos americanos estallaron en celebración mientras sus Hellcats viraban en el cielo sobre Japón. Harrison sonrió dentro de su cabina, algo que no había hecho en semanas. Sacudió las alas de su aeronave como saludo y siguió el viraje de regreso. Algunos de sus hombres ejecutaron loopings espontáneos, roladas de victoria, maniobras que en cualquier otro momento habrían sido imprudentes. Ese día eran simplemente la expresión más honesta de lo que sentían. Lo que ninguno de ellos vio fue lo que se acercaba por detrás. A varios miles de metros de altitud, el teniente Yutaka Morioka observaba la escena desde la cabina de su Zero. Era un piloto de la Marina Imperial japonesa, con años de combate acumulados en el cuerpo, y había pagado el precio de esa guerra de una manera que ningún uniforme podía esconder. Había perdido una mano en combate contra bombarderos americanos, y el dolor fantasma de esa ausencia lo visitaba con frecuencia. Ahora, mientras veía a los americanos celebrar sobre el cielo de su patria, ese dolor regresó con una fuerza que no tenía nada de fantasma. La radio de Morioka también recibió el mensaje. Las órdenes eran directas: cesar el fuego, regresar a la base, obedecer al emperador. Algunos de los pilotos del ejército que volaban cerca de él viraron sin dudar. Morioka los vio alejarse, los vio obedecer, y sintió algo que no supo nombrar bien. Algo entre la rabia y la vergüenza y un dolor muy antiguo que llevaba demasiado tiempo guardando. Japón había sido humillado, y él estaba ahí, en el cielo, con sus armas cargadas y sus enemigos al frente, celebrando. Morioka tomó su decisión en cuestión de segundos. Inclinó su Zero hacia abajo y aceleró. ¡Larga vida al emperador! Su escuadrilla de la Marina lo siguió sin vacilar. Los cazas del ejército que no habían obedecido las órdenes de regreso se unieron también. En un instante, lo que había sido un cielo de celebración se convirtió en una trampa. Era una emboscada clásica. Altitud, velocidad, sorpresa. Los americanos ni siquiera habían tenido tiempo de deshacerse de sus tanques externos. Enemigo a la vista. Muchos enemigos a las 6 arriba en picada. La voz en el radio de Harrison sonó con una urgencia que le heló la sangre. Giró la cabeza y vio lo que se le venía encima. No había tiempo para calcular, solo para reaccionar. Suelten los tanques y los cohetes.
rompieron el maldito armisticio. Los Hellcat se deshicieron de su carga externa en décimas de segundo, y Harrison llevó su motor a potencia máxima. Los japoneses tenían ventaja de altura, cerca de 1.200 metros sobre ellos. En combate aéreo eso era casi todo. Pero Harrison sabía algunas cosas sobre los Zero que los pilotos japoneses preferirían que no supiera. Su blindaje era ligero, casi inexistente en comparación con el Hellcat. Si llenaban el cielo de balas con sus 6 ametralladoras calibre 50, la ventaja de altitud podía neutralizarse. Giró su escuadrilla y subió directo hacia los atacantes. Los dos grupos se aproximaron el uno al otro, a velocidades que hacían imposible el pensamiento pausado. Harrison alcanzó a cruzar la mirada con Morioka por una fracción de segundo. Dos hombres en lados opuestos de una guerra que acababa de terminar y que, sin embargo, continuaba exactamente igual. Después el cielo se llenó de fuego. «Ya derribamos 3. Sepárense en parejas». Los Hellcat se dispersaron. Harrison y su ala maniobró para esquivar a 2-0, que venían sobre ellos disparando con sus cañones de 20 milímetros. Harrison picó para ganar velocidad. Dejó que el japonés lo siguiera y esperó. Esperó con los músculos tensos y los ojos saltando entre el velocímetro y el altímetro, calculando el momento exacto. Cuando lo tuvo, jaló el timón con toda la fuerza que le quedaba en los brazos. El Hellcat subió bruscamente. El Zero lo siguió. El motor rugió mientras la fuerza G lo aplastaba contra el asiento. Por un instante, Harrison quedó completamente expuesto frente al morro del japonés, y los proyectiles pasaron silbando tan cerca de su cabina que pudo sentir la vibración. Pero mantuvo la calma. Siguió subiendo hasta que el Zero entró en pérdida, giró sobre sí mismo y comenzó a caer. «Te tengo». Harrison redujo velocidad en el tope de la subida, jaló el timón y dejó que el peso del motor lo arrastrara de vuelta hacia abajo. El Zero apareció en su mira. Apretó el gatillo. Las ametralladoras del Hellcat dispararon sin pausa y los proyectiles atravesaron el fuselaje japonés de parte a parte. Los tanques de combustible se incendiaron de inmediato. El Zero giró, dejó una columna gruesa de humo negro y desapareció hacia el mar. Harrison apenas había tenido tiempo de recuperar el aliento cuando la radio trajo otra voz. «Jefe, no puedo desprenderlo». Era Billy Hobbs, su ala, 21 años, uno de los pilotos más jóvenes de la escuadrilla. Tenía un Zero pegado a su cola y maniobraba desesperadamente de un lado al otro, intentando escapar de los disparos. Harrison aceleró sin pensarlo 2 veces, picó sobre el caza japonés que perseguía a Hobbs y abrió fuego desde arriba. El japonés no llegó a ver de dónde vino el impacto. Explotó en el aire y sus restos se dispersaron por el cielo. «Gracias, jefe. Pensé que no la iba a contar. Mantén los ojos abiertos, todavía quedan muchos». Y tenía razón. En otra parte del combate, los tenientes Ted Hansen y Maurice Proctor enfrentaban 3 cazas del ejército imperial japonés que venían directos sobre ellos. Hansen disparó al primero y le arrancó parte del ala. El japonés comenzó a caer girando. El segundo lanzó una ráfaga que pasó justo por encima de la cabina de Hansen, quien corrigió la trayectoria y destruyó el morro del enemigo con una serie de impactos precisos. Pero el tercero vino sin descanso, sin pausa, sin miedo aparente, disparando de manera continua. Hansen no tenía tiempo de alinearlo. Rodó a la derecha para esquivar, y fue Proctor quien aprovechó el momento. Cuando el japonés cruzó en su línea de visión, tenía un disparo limpio. Lo tomó. El Zero perdió el ala y cayó. No hubo tiempo para celebrarlo. Por el radio llegó una voz que reconocieron de inmediato. «No puedo desprenderlo». Era Saloff. Joseph Saloff y Eugene Mandeberg formaban la tercera pareja americana en el combate y estaban siendo golpeados sin piedad. Mandeberg fue el primero en caer. Su Hellcat ardió y se precipitó hacia el mar antes de que nadie pudiera hacer nada. El avión de Zaglov estaba siendo impactado repetidamente. Dentro del caza japonés que lo perseguía, el piloto era metódico, frío, completamente concentrado en su objetivo. No vio a Proctor acercarse por detrás. Proctor abrió fuego,
y los impactos sacudieron el caza japonés, que entró en barrena y cayó girando hacia el océano. Pero el daño que Salov había recibido era demasiado. Su motor falló. Las alas y la cola estaban perforadas. Proctor se acercó y lo evaluó en segundos. «Sal de ahí, Joe. Al mar. Yo te cubro». Zaglov luchó con el manche, pero los controles respondían cada vez menos. Las luces de alerta parpadeaban. El morro del avión bajó solo. Cuando saltó en paracaídas, la altitud era tan baja que Proctor lo vio caer directamente al agua, casi sin tiempo de que el paracaídas se abriera del todo. «Marquen la posición, ahora está solo». Y entonces, 6 cazas japoneses más aparecieron por el frente. También a las 6, Proctor y Hansen entraron en las nubes buscando refugio, perseguidos de cerca. La nube se cerró a su alrededor y perdieron el contacto visual con todo. Con los japoneses, entre ellos, con la batalla. «Son demasiados. Nos vemos en el Yorktown». En otro sector del cielo, Harrison y Hobbs intentaban salir de la zona cuando Morioka apareció a gran velocidad desde arriba, con su ala manteniéndose a cubierto, esperando el momento exacto. Era una emboscada perfecta. Harrison no tuvo tiempo de reaccionar. Las ráfagas impactaron su Hellcat con una violencia que sacudió la cabina entera. «Me dieron de lleno. ¡Aborta, Bill! ¡Aborta!». Hobbs no obedeció. Aceleró al máximo y viró directo contra los japoneses, disparando contra Morioka. Los proyectiles pasaron sin dar en el blanco. Morioka ignoró el fuego, buscó a Harrison de nuevo y disparó otra ráfaga. El Hellcat de Harrison explotó. Una nube de humo y escombros fue todo lo que quedó. Hobbs lo vio todo. Lo que hizo después no fue táctica, fue rabia pura. Picó detrás de Morioka y disparó impactando las alas del Zero, pero el piloto japonés era demasiado hábil y logró escapar de la línea de fuego. Y Hobbs, cegado por lo que acababa de ver, olvidó revisar su propia retaguarda. El ala de Morioka ya estaba ahí. Los impactos atravesaron el fuselaje del Hellcat de Hobbs y lo alcanzaron a él dentro de la cabina. Las llamas comenzaron a envolver el cockpit. Con un esfuerzo que le costó todo lo que le quedaba, Hobbs logró abrir la cubierta y saltar. Su paracaídas se abrió. Su Hellcat ardió y cayó por debajo de él. Billy Hobbs nunca recobró la conciencia. Murió antes de tocar el agua. Morioka y su ala se alejaron hacia el horizonte, de regreso a una tierra que ya no era la misma, hacia un futuro que ninguno de los dos sabía cómo imaginar. Más tarde, Hansen salió de las nubes solo y trazó su ruta de regreso al USS Yorktown. Cuando su Hellcat tocó la cubierta, examinó el cielo y el hangar. Ninguna otra aeronave. Sintió el peso de eso en el pecho antes de escuchar una voz por el radio. Averiado, pero vivo, era Proctor. Su Hellcat llegó con daños serios, pero llegó. Los dos se encontraron en la cubierta de vuelo en silencio. Eran los únicos que habían regresado. Esa mañana del 15 de agosto de 1945, el día en que el mundo supo que la Segunda Guerra Mundial había terminado, 9 pilotos japoneses y 4 americanos perdieron la vida en el último combate aéreo de la guerra. Un combate que no debió haber ocurrido, que ocurrió de todas formas, porque las guerras no terminan exactamente cuando alguien lo anuncia. Terminan unos segundos después, para algunos, y para otros, nunca.